Hola amigos de Conocimientos TV, muy agradecidos para poder producir un programa más, para poder transmitir información. Como comunicadores, nuestro plan es llevar a los que nos ven información con fuentes legales, con sustento legal, para que no solo sea nuestro criterio per se, sino que también sea basado en lo que dice la ley vigente. Entonces, el día de hoy queremos hablar sobre lo que son las generalidades, de lo que son los aspectos de tránsito. Por ejemplo, la base legal la vamos a dar de acuerdo al artículo que dio vida o la ley que dio vida desde el Congreso de la República, de la normativa vigente, y que también por ahí sabemos que hay hay un proyecto de ley para poder hacerle unos cambios a esta ley actual. Y para ello hemos decidido invitar a una persona que sabe mucho de esto, que es experta en el ramo, y es el licenciado César Augusto Morales. Él es abogado y notario, obviamente con conocimiento en el ramo de hechos de tránsito. Y también tenemos nuevamente de vuelta acá al licenciado Rolando Pineda, que nos va a estar también acompañando, dando sus opiniones. Y lo que queremos es que desde ya invitarte para que tú nos sintonices, pero también hagas el tiempo para mandarnos tus mensajes, tus preguntas, tus aportaciones, y por qué no, también pues obviamente tus comentarios, si en algún dado no estás de acuerdo con algo, pues igual haznoslo saber. Nosotros con todo gusto pues trataremos de responderte acorde a lo que tú nos preguntes. Desde ya, muy agradecidos a los invitados, muchísimas gracias por hacer su tiempo, por estar acá. Y pues yo solo voy a hacer una voz del pueblo, ¿verdad? Del día a día que nos manejamos en este jungla de acero y de asfalto, que son muchas las probabilidades en las cuales uno se puede enfrentar a una situación o un hecho de tránsito. Pero para empezar, yo quisiera, Rolando, si tú nos puedes citar la base legal o la ley que está vigente, lo que dio vida a lo que debería regular la ley de tránsito. Sí, realmente pues es el decreto número 132-96 y podemos ver en el artículo 1 de la ley: para los efectos dispuestos por la presente ley de tránsito deben entenderse todas aquellas actividades relacionadas con la regulación, control, ordenamiento y administración de la circulación terrestre y acuática de las personas y vehículos, sus conductores y pasajeros, estacionamiento de vehículos, señalización, semaforización, uso de vías públicas, educación vial y actividades de policía relacionadas con el tránsito en las vías públicas. Interesante el concepto y lo que está ahí detallado en la ley. Ahora, licenciado Morales, ya para entrar en materia, y sé que hay muchas preguntas en lo que es la audiencia que nos sigue. Una de las cosas que siempre nos pregunta es, no por lo que haya acontecido en estos días, sino porque realmente está la inquietud de poder, qué conlleva, qué derechos conlleva a un conductor, pero consecuentemente también qué obligaciones debe de tener el piloto o el conductor, ¿verdad? Muchas gracias, licenciado. Pues buenos días a todos, a nuestros espectadores. Quiero decirles que actualmente se ha incrementado por el número de vehículos que hay en territorio nacional. Se incrementan 100,000 vehículos aproximadamente al tránsito cada año, más las motocicletas, pues es algo que viene a perjudicar y a ocasionar y agravar los accidentes de tránsito. Habría que empezar estableciendo que hay diferentes tipos de accidente, empezando por solo daños materiales, daños a la propiedad privada, daños a la propiedad municipal o propiedad del Estado, y cuando existen los más complicados, lesiones culposas u homicidios culposos, ¿verdad? Eso sería la parte más importante o medular para ver en cada uno qué derechos y qué obligaciones, sobre todo, se tienen, porque circulamos, la mayoría de todos circulamos con un teléfono celular en la mano, los motoristas sin su casco, y todo está debidamente reglamentado, toda la ley tiene sus reglamentos, también para los buses, el seguro para los transportes. Es muy importante, licenciado, actualmente hablamos de que en Guatemala solo un 10% de personas tienen asegurados sus vehículos,
Y de ahí parte también que es una parte muy especial y medular para poder indicar cuáles son nuestros derechos y obligaciones. Para empezar, tendríamos que empezar hablando de lo que es un accidente de tránsito donde solo hay daños, es decir, donde a usted le chocan su carro, ninguna de las partes se pone de acuerdo, puede intervenir la policía porque solo son daños, pero en esta parte la policía solo interviene como en una parte conciliadora, ¿verdad? No hay como un experto que llegue a decir X o Y tuvo la culpa y pónganse de acuerdo, lamentablemente no será así. Y la mayoría de personas pues queremos que nos paguen nuestros daños que nos han provocado, ¿verdad? Ese es el primer tema, que sería solo daños. ¿Y qué autoridades conocen? Ahí tendríamos que entrar a un punto que ya entramos con cada departamento. De primero, la autoridad que rige a nivel nacional es la Policía Nacional Civil a través de la dirección del Departamento de Tránsito. Eso sería para empezar, licenciado. Claro que sí. Ahora, en eso, para ya entrar en materia de lo que se refiere puramente a los hechos de tránsito, nadie, creo yo, en su sentido común, pretende o desea ser protagonista de un accidente. Pero en todo caso, si se viese envuelto, por ejemplo, lo que más comúnmente se da, que si pues una situación fortuita uno pues lesiona a un motorista y estas a claras a ojos de testigos, de un montón de cosas, él tuvo la culpa. Regularmente y por la razón por la que hicimos este programa es porque nos dicen siempre tiene como que el de dos ruedas tiene mayor beneplácito ante la ley. ¿Por qué se da esta situación? Si de todos modos está en la ley regulado, la forma en que debe conducirse ellos y pues está bien claro los derechos y obligaciones de ambas partes, pero ¿por qué la inclinación hacia el favoritismo de esas personas? Muchas gracias, sí. Ese es un tema muy importante. Actualmente los motoristas pues es la mayor cantidad de accidentes que se tienen a diario, la mayor pérdida de vidas humanas. Antes del coronavirus están los accidentes de tránsito que provocan más lesiones y fallecidos. Los motoristas en especial es un tema que aunque tengan la culpa, no es porque él tuvo la culpa y yo, ¿por qué voy a afrontar un proceso penal? Acá es quien resulta lesionado. Y es claro que el que va en una moto y choca contra un carro va a resultar lesionado el de la moto, licenciado. Entonces, definitivamente, al que van a consignar o se le va a hacer un problema es a la persona que no resulte lesionada de un hecho de tránsito. Si el que resulte lesionado sea o no sea culpable, en ese momento la ley lo cataloga como agraviado o como víctima. Y la persona que no provocó o no está lesionada es el sindicado o la persona que se cree que es la que provocó el accidente. Gracias por la respuesta. Empiezan a ingresar muchas preguntas relacionadas a estos hechos, pero vamos a ir a una primera pausa y al volver vamos a continuar con la metódica de preguntas y respuestas. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Seguimos acá en la grata compañía de dos expertos en lo que es la parte legal y obviamente la parte de lo que son hechos de tránsito. Al ir a la primera pausa conversamos con el licenciado Morales con relación a que realmente el que debe de cargar con el abrigo y el amparo de la ley es quien sale lesionado. No en sí la persona que aún no siendo la que provocó el accidente es la que debe ser el sindicado de los hechos. Ahora, ¿qué pasa? Pues entiendo que también ahí entra un juez de tránsito, ¿verdad? A ver si hay un hecho ya puramente que no se pueda conciliar en el lugar y en el momento y que se proceda a llevar un litigio legal.
tienen que verse las partes, tienen que llegar hasta otras instancias para poder definir realmente en qué se va a definir ese asunto. Regularmente también en esas instancias sigue prevaleciendo esa esencia de la ley, licenciado, en cuanto a que el agraviado es el que necesariamente tiene que cargar con la inclinación de la ley a su favor. Pues ahí entramos en una controversia, porque primero la Constitución de la República de Guatemala establece que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Si solo hay daños materiales, en la mayoría de municipios, el Ministerio de Gobernación, a través del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, ha delegado el manejo del tránsito a las municipalidades. Es ahí donde se crean los acuerdos que cada municipalidad maneja su tránsito y cómo regulan su tránsito. Cuando hay daños materiales, hay un juez que se llama Juez de Asuntos Municipales de Tránsito, pero solo se ven daños materiales. Y acá las audiencias son eminentemente conciliatorias. Es decir, este juez no puede obligar a ninguna de las partes ni emitir un dictamen para obligar a uno o a otra parte a asumir responsabilidad. En el hecho de que cuando hay lesionados o fallecidos en alguno de los casos, el ente investigador, que es el Ministerio Público, es el que va a iniciar con las diligencias, es el obligado a investigar quién faltó al deber de cuidado. A un principio usted dijo, pues nadie tiene la intención, claro, y los accidentes de tránsito se producen por 3 circunstancias: por imprudencia, por negligencia o por impericia. Ya sabemos lo que son las 3. La impericia es la falta de la pericia, la experiencia; la negligencia, no tomar, es decir, ser una persona negligente, ¿verdad?, conducir en estado de ebriedad; o la imprudencia, no tomar las medidas de precaución necesarias. Acá un juez, se asigna un juez, ya sea de paz o de primera instancia, pero es un juez penal que está a cargo de controlar la investigación que realiza el Ministerio Público. Y uno, como agraviado o como sindicado que es en ese momento, uno puede aportar también ciertos medios de prueba, como actualmente existen tantas cámaras, ¿verdad? Hay ciertos, los teléfonos, los smart traen buenas cámaras, hay carros que ya graban en el momento todo. Todos esos medios de prueba lo puede aportar. Definitivamente sí, siempre el derecho es tutelar de la persona agraviada, de la víctima, pero el Ministerio Público debe establecer si en verdad la persona que se conducía o que provocó el accidente se conducía bajo todas las condiciones establecidas en la ley de tránsito y sus reglamentos, y sobre todo que no conduciera en forma negligente o en forma imprudente. Pues ya tenemos que se dan personas que conducen bajo efectos de licor o algún tipo de fármacos o drogas, ¿verdad? Y resultan lesionados los motoristas, y eso pues se puede demostrar a través de un examen toxicológico por parte del INASIF. Pero todo eso es un proceso que se lleva a cabo una investigación como que fuera cualquier delito, ¿verdad? Lo que pasa es que la ley, cuando son lesiones, establece que son delitos menos graves. Esa sería la situación. Perfecto, no sé si tú quieres agregar algo en ese respecto, licenciado. Tal vez en el artículo 13, el límite de responsabilidad, si nos puede ampliar un poco. Sí, mire, cuando se habla de límite, lo que pasa es que la ley de tránsito lo que trata es de regular la forma de conducirnos a nivel nacional. Tenemos que el límite de la responsabilidad de cada conductor dependerá de las circunstancias y de las formas como ocurren los hechos. Hay zonas de seguridad para los peatones, porque siempre se dice, es que el peatón tiene el derecho a vía, sí, pero obvio, si es una autopista de alta velocidad y se atraviesa, no podemos decir que tiene el derecho de vía o de paso. Sí, las zonas de seguridad son las franjas de cebra, las áreas de pasarela, las zonas escolares y todo aquello donde esté asignado que es una zona de seguridad para el peatón, para los ciclistas y para los de las motos, ¿verdad? Entonces el límite va a ser hasta donde atropellamos a personas abajo de una pasarela, la ley establece y dice que no tiene responsabilidad, pero si resultó lesionado, tendrá que ser el Ministerio Público que establezca si hubo o no responsabilidad por parte del piloto. Aunque la ley lo establezca, se enmarca un procedimiento. Por supuesto, porque puede ser también que ya había una intención de poder causarle un accidente y se busca un paso de cebra y se arrolla a alguien, y puede haber que una intención dolosa ahí, en ese sentido, por eso la investigación, ¿verdad? Sí, mire, en la mayoría de casos cuando hay una colisión, lo que se trata en el lugar es de conciliar, de tratar donde solo hay lesionados, que se golpeó un brazo o algo, tratar de solventar en el lugar de los hechos.
para evitar ir a un proceso judicial, ¿verdad? Sin embargo, si la persona tiene lesiones graves, la obligación de la policía es consignar al piloto que haya provocado o que para ellos es la persona que provocó las lesiones. De ahí dependerá si esta persona va a gozar de ciertos derechos como es el arresto domiciliario, ¿verdad? Que tenga su licencia vigente, que cargue su tarjeta de circulación, que no se haya tratado de dar a la fuga y que no ande en estado de ebriedad. Entonces, ahí va a gozar de un derecho de un arresto domiciliario que evitará que permanezca preso o en una prisión por un plazo de unos días, ¿verdad, Lic? Ok. Otras ya gente que nos escribe y nos hacen llegar sus preguntas, una de ellas es ¿por qué se dice siempre comúnmente en el lenguaje popular en un hecho de tránsito que el que pega atrás paga? ¿Por qué se da esa famosa frase? Preguntan si ese es como lo dice la normativa o es simplemente que la costumbre ya quiere sentar precedente en ese sentido. Fíjese, Lic, que es como una circunstancia, unas palabras que se dicen porque la ley no dice que el que pega atrás paga, no se establece, porque usted puede ir circulando y puede pues, parar de repente para no atropellar a una persona y que lo choque atrás. Lo que la ley establece es la distancia que usted debe de mantener dentro de los vehículos en una zona urbana y una zona extraurbana y la velocidad. Entonces, de ahí dependerá de que si el accidente es muy grotesco o muy fuerte, se establecerá que usted, el que pegó atrás, iba muy rápido y no se percató que el de adelante hizo un frenado de emergencia. En Guatemala, pues los taxistas paran en cualquier lugar de repente y uno trata de no provocar un accidente, ¿verdad, Lic? Pero sin embargo, esa frase no es correcta, no lo establece la ley. Se debe establecer la distancia y la velocidad a la que iban los vehículos para decir, pues sí, pegó por la parte de atrás, usted tuvo la culpa, pues, ¿verdad? Muy interesante la respuesta que nos da el licenciado Morales. Y seguro estoy que hay más preguntas, que usted también tiene las suyas. Mándelas, háganos saber eso por medio de un mensaje y al volver vamos a seguir con estas preguntas y respuestas. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. De vuelta en el programa de Conocimientos TV con el licenciado César Morales y también nos acompaña Rolando Pineda dando opiniones con respecto a los hechos de tránsito que nadie quiere enfrentarse a ellos, pero de alguna manera estadísticamente tenemos la probabilidad de poder ser protagonista en algún momento de eso. Yo lo he sido, lamentablemente, un par de veces he tenido hechos de tránsito. Entonces, eso es lo que estamos hablando el día de hoy y eso es lo que estamos tratando de dar información en base a la ley y desde ya agradecemos a todos los que nos han escrito y los que todavía tienen el deseo de hacerlo, pueden hacer ya sus preguntas para poder de alguna manera hacer más amplia esta charla. Seguimos en la temática pregunta al licenciado y hay una que nos dice así: en el artículo 23 de la ley establece que hay 3 tipos de categorías de licencias de conducir, ¿verdad? Entre mayor es la categoría de lo que es la licencia de conducir, mayor es la responsabilidad consecuentemente, ¿verdad? ¿Hay alguna, eso es así o es simplemente por lógica que se deduce eso? El tipo de licencia dependerá del tipo de vehículo que usted conduzca al momento de andar circulando, ¿verdad? Para cada vehículo hay diferente tipo de licencia, ¿verdad? Los vehículos livianos utilizan la mayoría utilizamos la clase tipo C, ¿verdad? Pero cuando ya es para transportes de personas o microbuses, panelitas, que también sea de traslado de personas o que sea para tipo comercial, ya tienen que utilizar la licencia tipo C, la tipo B. Pero cuando hablamos del transporte pesado, de carga o de pasajeros, de buses grandes, la tipo A.
definitivamente, cada licencia no es que le asigne una responsabilidad. Es decir, la unidad o el vehículo que usted conduce es la responsabilidad que usted tiene. Es decir, mientras más pasajeros o mientras más pese el vehículo, más responsabilidad de tener usted. Es decir, no es lo mismo provocar un accidente con un vehículo liviano que con un tráiler, ¿verdad? Es decir, la diferencia es abismal. Entonces, la persona que tiene una licencia tipo A, aunque conduzca un vehículo liviano, va a tener los mismos derechos que la persona que tiene una licencia tipo C. No va a variar. Es decir, es que como él es profesional, no. Él se responsabiliza de sus acciones en cuanto al vehículo que conduzca y de sus pasajeros o de los que le provoque a sus pasajeros, licenciado. Excelente respuesta. Muchas preguntas. De verdad que espero que me dé tiempo para podérselas plantear. Una de ellas que nos preguntan es sobre lo que son los retenes o puestos de identificación. De repente hay, pues algunas veces solo son la gente de tránsito y otras veces ya acompañados con Policía Nacional Civil. Estos, ¿cómo uno puede establecer pues la legalidad que puedan tener ellos? Uno tiene el derecho de poder pedirles pues el oficio en la cual a ellos tienen como asignado para poder hacer eso. Se puede hacer de noche en un lugar despoblado. Preguntas relacionadas que las estoy conjuntando todas para podérselas plantear, licenciado, y que tú también estás libre en poder responder y poder aportar, licenciado Rolando. Sí, que es un tema bastante complicado, los puestos de registro, más si hablamos de los puestos de registro por la Policía Nacional Civil, que son los elementos que están autorizados y facultados por ley para poder hacer un registro de su vehículo y de las personas. Acá el tema es la palabra sospechosa, ¿verdad? Porque a ellos cuando la palabra dice son sospechosos, les da como derecho a poder violentar nuestros derechos, ¿verdad, Lee? Y todos, yo creo que la mayoría hemos sufrido algún tipo de algún vejamen, que nos paran de repente una patrulla sin el saber el por qué y solo le dicen a uno sospechoso. Definitivamente sí tenemos derechos que nos asiste en el momento de podernos oponer y preguntarle al oficial o a la gente encargado el por qué nos están parando y el por qué nos van a registrar. Y si van a hacer un registro del vehículo, no tienen que tener una orden judicial, no es una orden. Los puestos de registro, según el Ministerio de Gobernación, deben de conformarse por una patrulla y varios elementos. Y también si hay mujeres dentro del vehículo, debe de ser una mujer la que debe de tomar el registro de la mujer que conduce el vehículo. No puede ser un elemento masculino, sino que debe ser femenino. Los de la Policía Municipal de Tránsito, eso es claro, pues ¿verdad? Es paran a las personas para infraccionarlas o para cobrar las infracciones que tienen pendientes, ¿verdad? Eso es lo que se está dando. De repente lo paran a uno, me ocurrió a mí enfrente del Palacio y bajaron 3 de la PMT de un pick-up y con el POS en la mano, usted tiene una multa. No sabía, yo le dije sí, o la paga o le consignamos. Bueno, mejor está en el derecho de poder consignar, ¿verdad? Entonces tuve que pagar la multa y retirarme del lugar. Pues entonces son situaciones que la ley sí permite, pero que a veces existen ciertas lagunas legales para podernos nosotros hacer valer nuestros derechos, más cuando son policías nacionales civiles, pues es complicado, ¿verdad? Porque dependerá de las circunstancias. Hay muchas denuncias en ciertas rutas donde solo paran a los muchachos y a los jóvenes que van saliendo de ciertos antros o lugares solo para ya sabemos qué, ¿verdad? Es complicado el tema, porque de verdad, es decir, a uno para y ya para con temor, no para con la confianza de que no pasa nada, pues, ¿verdad? Es decir, aunque usted vaya bien, tal vez le pueden pedirle algo o tratarlo de hacer que se sienta usted incómodo, ¿verdad, Lick? Yo veo que tú quieres aportar algo. ¿O qué Sí, no, de lo que Lick mencionaba de la laguna, ¿verdad? Podemos ver que en las infracciones de alta velocidad, cuando la toman, pues no nos notifican. Entonces, ahí viene el problema, que nos paran y no sabíamos nosotros que teníamos tal multa, ¿verdad? Entonces, creo que hay un vacío total que lamentablemente violan un derecho de nuestras personas, ¿verdad? Sí, definitivamente, con las cámaras de velocidad que existen ya en muchos municipios, porque es una forma de reducir la velocidad, no sé si sea de reducir la velocidad o de poner más multas. Túmulo y hoyo no creo que sea necesario. Sí, más si usted circula para la costa, es increíble.
pero sí, debería de notificarse definitivamente porque ellos tienen la información de la placa y en la SAT aparece la dirección fiscal y todo, porque es incómodo que lo paren a uno y que le digan a uno, si uno no carga tarjeta de crédito, no reciben efectivo, sino que quieren, tampoco le permiten a uno ir a hacer el pago, pues entonces ahí sí hay una laguna porque la ley le permite a la gente de la PMT poder consignar los documentos, tanto la licencia como la tarjeta de circulación. Usted ya presentarse al juzgado de asuntos municipales de tránsito, pagar su multa y que le entreguen. Eso ya es una pérdida de tiempo para todos nosotros, que como usted dijo en principio, en esta selva de concreto, ya circular a cualquier hora, tenemos tráfico las 24 horas, ¿verdad? Y que entonces es bien complicado ese tema, ¿verdad? Sí, yo creo que ya ambos han comentado con respecto a el tema de cobros express con tarjeta de crédito. De cierta manera facilita, pero también cuál es el debido proceso que debe de llevarse a cabo, ¿verdad? Porque no porque me facilite algo, me da derecho a alguien más a violentar el debido proceso. Pero vamos a ir a otra pausa y al volver, la respuesta con los expertos. CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Un gusto. Muy agradecidos con todos aquellos que nos están escribiendo a Conocimientos TV. Realmente no es que sea un tema de moda, sino que siempre ha sido eso. Todos en Guatemala que de alguna manera conducimos un vehículo debemos de estar interesados en lo que nos lleva los derechos y consecuentemente también las obligaciones. Y preguntas que no puedo dejar pasar porque la gente me los hace llegar. Y yo lo que hago es nada más hacer el conductor por medio de mi voz, interlocutar con el licenciado o con los licenciados que tengo acá. Es pues lamentablemente los acontecimientos que se dan, el hecho de poder llegar incluso a una agresión física. ¿Qué pasa cuando alguien ya, obviamente pues el agredir a alguien ya es otro tipo de infracción, ya pasa a otra instancia, pero preguntan eso, licenciado, si usted puede abundar un poquito en eso. Sí, Eli, usted ha dicho una palabra muy importante, infracción. Hay que tomar que la infracción es una multa a la que corresponde ante la ley. Y cuando cometemos una agresión es un delito que conlleva o puede conllevar una pena de prisión. Entonces son dos cosas diferentes. El tema, un video que circuló ahí del pick-up de los huevos, ¿verdad? Del señor que fue detenido. Él ya había quitado el cepo. Él ya tenía el cepo en la mano. Él tenía que haber pagado su infracción. Sin embargo, pues también hubo un poco de abuso de autoridad por parte de la gente de la PMT al no quererlo dejar ingresar a su vehículo. Ellos no nos pueden retener, ellos no son Policía Nacional Civil para retenernos o para tratar de someternos con fuerza, no pueden. Entonces, definitivamente, tampoco nosotros como personas individuales no tenemos el derecho de poder agredir a una autoridad y podemos caer en un delito que se llama agresión y ser consignados de afrontar un proceso penal por agresión, por maltrato, es decir, hay una falta, puede haber una agresión y pueden haber hasta lesiones, ¿verdad? Es decir, una lesión fuerte a un agente de la PMT. Acá lo más importante es no perder la cordura en el lugar y si el agente de la PMT está provocando algo que no está dentro de las obligaciones o los derechos de ellos, denunciar a ese agente ante el Ministerio Público por el delito de abuso de autoridad, ¿verdad? Pero no meternos a agredirlo, porque vamos a provocar otra agresión y como terminó él, que fue agredido por no sé cuántos agentes más y se vio como víctima a un principio, pero todo parte también de una falta o de una falta administrativa, ¿verdad? Es decir, él incumplió, se estacionó en un lugar que no era permitido, pues entonces se salieron las cosas de las manos, ¿verdad? Por supuesto, nosotros como comunicadores tratamos también de ser muy objetivos y de ser neutrales en ese aspecto.
como bien lo dice el licenciado Morales, obviamente no se debe perder la esencia de que al haber incumplido pues una normativa legal, pues obviamente él tenía que responder ante eso. Era un lugar no permitido, aunque hubiese sido, pues obviamente estaba trabajando, pero definitivamente estaba en un lugar, estaba infringiendo una ley. Como decía el licenciado, también es parte de lo que se debe considerar como una situación meramente conciliadora. Yo creo que también debe prevalecer esa actitud de parte del que porta el gafete como un servidor público, que en todo caso, más que llegar a ese punto, es mediar y poder llegar a consensos de decir, mira, pues te doy 2 minutos pues y arrancar tu vehículo y te vas. Yo creo que es más sensato, es sano, y creo que incluso eso no se hubiera llegado. De hecho, no sé, no tengo mayor conocimiento, pero la producción me está haciendo el favor de buscarme esos datos, pero ya sabemos que hay un proyecto de ley para modificar ciertos aspectos en cuanto a lo que es la nueva ley de tránsito o lo que se quieren modificar, porque sabemos que pues han habido vacíos, lagunas legales en las cuales no se tiene claro de ambas partes qué me lleva derechos y qué me lleva obligaciones. Entonces yo tengo ubicada una oficina en donde a diario ponen CEPS, es un lugar donde yo miro, este ya es candidato a ser, y justamente ha sido así. Por un lado mío, pues yo digo, bueno, yo algunas veces parqueo en el frente del edificio, sí me es molesto el poder accesar a mi parqueo. Si yo por un lado dijera, bueno, a mí me beneficia que ellos estén haciendo su labor, pero por otro lado pienso, también la persona que está haciendo la gestión, posiblemente, bueno, unos posiblemente o no quieren pagar, simplemente no quieren pagar un parqueo privado, o tal vez no los tienen, o simplemente se la juegan, como decimos en Guatemala, ¿verdad? No busco un parqueo y me quedo en franja roja arriesgándose a que eso pase. Pero lejos de eso, lo que queremos es transmitir esa información y que la gente sepa de sus derechos y obligaciones. Me lleva a más preguntas que me ingresan acá, y es que, por ejemplo, ¿qué pasa si definitivamente en el caso particular de esta persona, yo creo que por eso me hacen llegar esa pregunta, es si no tiene el recurso, si no tiene el medio de pago, ¿cuál es el paso siguiente a realizarse? Sí, mire, lamentablemente vivimos en un país de extrema pobreza, ¿verdad? Y las personas, pues, la ley habla de un seguro obligatorio, sin embargo, no todas las personas pueden tener acceso a este seguro. No es porque en ciertas zonas veamos que hay carros último modelo y de precios que todos tengamos un vehículo de ese modelo o ese. Si a usted no le alcanza, definitivamente es una obligación la que usted tiene como piloto, como propietario de un vehículo, cumplir con las obligaciones que establece, con las mínimas, tener un vehículo. Y si usted no puede cumplir con el pago de una multa, tendrá que ir con el juez y solicitar una rebaja con el juez de tránsito y solicitar una rebaja de esa multa. Esos son los procedimientos, es decir, existen. Y claro que hay rebajas. En vía web usted ingresa a una municipalidad y tiene una multa, y si paga en ese momento le rebajan hasta un 25, 30, 40%. Definitivamente hay una obligación, porque el conducir un vehículo de cualquier tipo, ya sea desde una moto hasta un tráiler, genera una obligación. Es decir, tiene una obligación el propietario o el conductor de ese vehículo. Solo el pagar la licencia vigente tiene un costo, ¿verdad, Ligia? Entonces, mantener el vehículo en buen estado, las llantas de los camiones, de los vehículos, el sistema de frenos, todo tiene un costo. Entonces, esa es una obligación a la que tenemos todo propietario de un vehículo. Sí, nuevamente tenemos que ir a una pausa, pero antes de irnos, pues aportar en lo que se refiere a que todos, yo creo que de alguna manera en el momento que estamos haciendo nuestra actividad laboral, tanto como el piloto, como el que pues es el que regula la ley de tránsito, no debemos de perder el concepto que ambas partes están trabajando y que ambas partes deben llegar a un consenso y que deben ser muy objetivos en cuanto a eso. Que una cuota de poder asignada a alguien no le da el derecho ni a violentar, y la parte que es violentada en apariencia tampoco le da derecho a agredir. Eso es lo que hemos estado hablando el día de hoy en Conocimientos TV, pero necesariamente tenemos que ir nuevamente a la pausa, y al volver continuamos con las preguntas.
CPA de Guatemala S.A. Asesoramos iglesias, asociaciones, fundaciones y empresas mercantiles en las áreas legal, financiero, recursos humanos y fiscal, implementación y capacitación para facturas electrónicas. Llámanos al teléfono 2362-8209 o escríbenos al correo info@cpadeguatemala.com. Les recordamos siempre que te ponemos a disposición el canal de Conocimientos TV en YouTube, en la cual nos pueden seguir como Conocimientos TV, en Instagram, en Facebook y también con nuestra nueva plataforma que también extendemos los temas ahí en lo que es el Spotify por medio del podcast. Gracias por todos aquellos que nos suscriben, se toman su tiempo en hacernos llegar sus comentarios, sus preguntas y hemos estado tratando de llevar este programa para ustedes, para que los que día a día llevamos pues salir de casa con un vehículo y todo, estamos expuestos a que en cualquier momento nos pueda pasar un hecho de tránsito y el día de hoy hemos justamente hablado de esos hechos. Preguntas que me hacen llegar es, ¿por qué dejan circular motos con la famosa hojita BON que dice placas en trámites? Me dicen a mí. Pues, muy buena pregunta. Yo también me la hago. ¿Por qué lo permiten si deberían? La ley es muy clara. Tienen que tener la placa normal, no en trámite, porque tiene que estar plenamente identificado. Todo vehículo debe estar plenamente identificado. Empezamos con los problemas que da el que vende las motos, ¿verdad? Porque entrega la moto sin placas. Los trámites ante la SAT pues son trámites muy complicados. Creo yo que consignar una cantidad de motos sería imposible, y que eso es un tema. El problema es si se da un hecho de tránsito y usted con placas provisionales o en trámite, que diga en trámite, usted va a tener un problema más serio, ¿verdad? Porque recuperar su vehículo de la autoridad competente va a ser muy complicado, muy, muy complicado. Entonces, eso ya es una obligación del propietario del vehículo, conducir con sus documentos, su licencia de conducir, su tarjeta de circulación y sus placas, es decir, debidamente puestas y visibles, ¿verdad? Porque hay personas que también tapan las placas o le ponen unos motorcitos o las meten debajo del chasis de la moto para que no se mire. Todo eso tiene una sanción, lo sanciona la ley. Entonces, el vehículo debe ser plenamente identificado, que eso es claro, ¿verdad? No, y no nos apartemos del hecho de que lamentablemente no solo lo hacen los motoristas, sino que incluso servidores públicos que lo hacen también con debida, con ¿cómo se llama eso? Con alevosía, con premeditación, premeditado lo hacen, anda a ponerle una placa polarizada a la placa y así, pues obviamente es más difícil verlo. Lamentable, porque pues, yo creo que el que no está haciendo nada malo no debe estar escondiendo nada, ¿verdad? Entonces, esas son las preguntas que no sé si se las hago llegar, pero hay muchas más, pero también quisiera que tú participaras, Rolando. No sé si tú quieres agregar algo de eso, porque... Sí, no, vemos lamentablemente lo de las motos es inmenso, el mar de motos que tenemos diariamente. Y vemos esa particularidad de las placas en trámite, ¿verdad? Sí, pues la ley es clara, como lo dijo el licenciado, que tenemos que totalmente identificado, pero sí vemos esa, a la par de un carro que tal vez necesita el trámite, no puede circular, ¿verdad? Así es correcto. Más preguntas de las que nos hacen llegar y aprovecho de una vez para podérselas hacer es... Yo creo que muchos dominan este tema y de hecho muchos, incluso no que dominemos el tema, pero tal vez por lógica nos hace pensar y concluir en algo que definitivamente es por lógica que se debe hacer. Pero pues aprovechando el expertise de ustedes y conversando en base a la ley, nos dicen, ¿cómo es posible que dejan circular o hay vehículos en los cuales hay cero luces, señales de pidevías, de emergencias, y que simple y sencillamente uno tiene que adivinar qué va a hacer ese piloto? ¿Qué habla la ley con respecto a eso? Me va a enseñar también. Oli, que la ley es muy clara, la ley de tránsito, sus reglamentos y todos aquellos acuerdos que se han creado para poder beneficiar, para poder ayudar a los pasajeros y a los pilotos de transporte, muy claro, su equipamiento básico,
como cuando uno se queda parado en algún lado, su triángulo, sus luces de emergencia, todo lo establece, pero que la autoridad consigne, mírele, que es un tema bien difícil porque si a usted lo paran en un lugar, sus bebidas no sirven y le van a consignar el vehículo, pues usted es acreedor a una multa, ¿verdad? Entonces, no creo que tengamos la capacidad suficiente para poder verificar ese tipo de situaciones a nivel nacional, ¿verdad? Sí se da que las personas o no utilizan los pidevías, ¿verdad? Y cruzó de repente, pero ahí también entra lo que es el mantener la distancia con los vehículos, ¿verdad? Porque si uno va muy pegado, bueno, si usted va muy despegado, lo que pasa es que se le mete otro vehículo, ¿verdad? No respetan tampoco. Entonces, todo depende de la cultura, ¿verdad, Licky? De la cultura en la que vivimos. Es una cultura muy agresiva. Acá la mayoría de personas manejan a la ofensiva muy agresivamente y no te doy paso. Y ver ese tema del equipamiento básico de los vehículos es una obligación de la Policía Nacional Civil y de cada municipalidad que tenga el control de tránsito. Gracias. Rolando, ¿tú qué opinas? Sí, al no, respecto? como decía el licenciado, realmente pues es obligación que nosotros tengamos el triángulo y nuestras luces en buen estado, porque realmente ustedes lo paran en un retén, que es lo primero que le van a revisar a uno, las luces, ¿verdad? Si tiene luces altas o las luces normales. Y si no, pues si no las tiene, pues nos ponen una infracción. Otra de las preguntas que me hacen llegar es que me dicen acá, entiendo, pues, lo estoy como que resumiendo la pregunta y me hacen ahí llegar, hay una ley vigente que regula a todas las municipalidades, pero en cada municipalidad ellos tienen su propio como que normativa. ¿En base a qué se rigen ellos? Porque en unos lugares se exigen triángulo, extinguidores, en otros no. Entonces, ¿cómo es que define eso la ley? Me preguntan. La ley prevalece sobre cualquier acuerdo municipal que se pueda emitir. La ley de tránsito entramos a la jerarquía de las normas, ¿verdad? Entonces son las constitucionales, las normas ordinarias y las reglamentarias. Ninguna norma puede ser superior a la Constitución. Las corporaciones municipales crean ciertos acuerdos, pero la ley de tránsito es muy clara. El equipamiento básico es triángulos, las luces de los vehículos en buen estado. Nadie puede. Lo que pasa es que el Ministerio de Gobernación delega a la municipalidad la administración del tránsito. Eso no significa que ellos puedan modificar a su antojo, es decir, ahora vamos a imponer multas de tanto. Si no están estipuladas en la ley de tránsito, no pueden crear ellos, por analogía, ningún tipo de situación que no esté apegada a derecho. Así es de fácil. No pueden. Muchas gracias por la respuesta. Otra de las preguntas que me hacen llegar es en qué momento o si hay algún plazo en la cual debo llegar a una conciliación en un hecho de tránsito antes de que intervenga la policía, o simplemente eso es como que pues al final tiene que intervenir la policía aún habiendo solamente daños materiales. Si hay solo daños materiales, tanto la Policía Nacional Civil como la Policía Municipal de Tránsito pueden intervenir de forma conciliadora, nada más. Es decir, la mayoría de policías o de gente dice, hay que presentar una denuncia. Esas denuncias no operan porque son por daños y el Ministerio Público solo investiga delitos. Entonces la mayoría de personas es que te voy a denunciar, me voy a ir a la MP, y en el Ministerio Público lo primero que hacen es decirle a uno, no, porque es por daños. Entonces no hay un plazo para, lo que correspondería es plantear un juicio de daños y perjuicios, pero como decimos en el buen Chapín, puede salir más caro el caldo que los frijoles, ¿verdad? Entonces, sí, ¿y contra quién, verdad? ¿Contra quién y cuánto tiempo? Es decir, por un daño de 200, 300 quetzales, dependerá de la magnitud. Ahora, si existen lesionados o un homicidio culposo, ahí sí la ley establece 6 horas para poner a disposición a la persona ante autoridad competente y 24 horas para que sea escuchado por un juez competente. Ok, esa es otra de las preguntas que acompañan esa que le acabo de hacer. ¿En qué tiempo o más o menos, bueno, eso dependerá de su abogado defensor, cuánto tiempo va a estar si en todo caso él es consignado ya a una prisión preventiva? Mire, actualmente tenemos que el organismo judicial ha creado juzgados de turno de 24 horas y pues digamos Guatemala, Escuintla, Xela, Chiquimula, ya son departamentos que tienen juzgado de 24 horas. Si usted no tiene el derecho a un arresto domiciliario, será escuchado por un juez en el plazo de 24 horas.
a lo sumo 2 o 3 días. Es como cuando capturan a todas estas personas, 130 capturados por violentar las normas COVID, son escuchados en un plazo prudencial. Sin embargo, donde no hay juzgado de turno puede durar usted hasta unos 15 días si no goza de arresto domiciliario, unos días en prisión preventiva. Todo dependerá no de su abogado, sino de la agenda que lleve el juzgado, ¿verdad? El espacio que tenga para poderlo escuchar a usted y atenderlo, ¿verdad? Que ahí entran otros principios que se van violentando de las personas indicadas, ¿verdad? Claro. Rolando, ¿tú quieres aportar algo en ese aspecto? Sí, realmente pues es lamentable que a veces los procesos se alargan en nuestro país, ¿verdad? Y más que todo ahorita con la pandemia, pues hemos visto que sí se violentan los derechos en ese asunto del tiempo, ¿verdad? Porque no hay espacio por tanto hecho que pasa en nuestro país, ¿verdad? Correcto, correcto. Hay muchas preguntas, la verdad es de que yo traté de juntar las que se relacionaban unas con otras, pero en un programa definitivamente no vamos a poder agotar el tema. Y yo agradezco bastante a todos los que nos han hecho llegar sus preguntas y sus comentarios. Aprovechamos mucho del conocimiento del licenciado Morales. Sé que hay más de qué hablar, sé que la población como que está interesada en el tema. Vamos a tratar de contactar a la producción para que nos haga el favor de hacer un segundo programa con esto. No me estoy despidiendo todavía, sino que simplemente estoy como aclarando eso, que si las preguntas que no logré plantearlas es porque definitivamente el tiempo en la producción no me lo permitió, pero pues vamos a tratar de quedar con el pendiente para poder hacer un segundo programa y poder seguir conversando con eso. Pero yo antes de irme, y ya no quiero, o si todavía hay unas preguntas ahí las puedo plantear, pero yo quisiera ya ir en la parte de conclusiones, licenciado Morales, conclusiones generales y algunas recomendaciones, ¿verdad? Algunas recomendaciones de ambos para nosotros, porque miren, estamos definitivamente en un país donde vamos a tener que salir todos los días. Aún los que en algún momento trabajan en casa o que estén en casa, ahorita no están saliendo, se van a enfrentar al hecho de poder salir y que la probabilidad de que haya un hecho de tránsito es muy elevado. Entonces, algunas conclusiones y recomendaciones generales, licenciado. Sí, recomendaciones, Lique. Importante mantener siempre el cuidado y la atención cuando manejamos un vehículo, no utilizar el teléfono, que es uno de los factores de alto riesgo para verse involucrado en un hecho que puede ser muy leve o puede ser muy grave, con pérdidas humanas. El segundo, no conducir en estado de ebriedad, ¿verdad? No permitir que menores o no sobrecargar los vehículos. También portar nuestra licencia vigente. Es muy importante la tarjeta de circulación, que ahora es tan fácil y accesible imprimir una tarjeta de circulación. Otro tema que ha sido un poco álgido o delicado es la contratación de un seguro de responsabilidad civil, es decir, los seguros están para brindar una ayuda y al final termina siendo un apoyo y la gente cree que son caros, pero al verificar un seguro de responsabilidad civil, una accesibilidad para poder tener ese respaldo, ese apoyo con el cual uno quisiera tener en el momento, porque al momento de tener un hecho, pues se contrata un abogado, ese servicio se cobra, la grúa también cobra, entonces esas serían mis recomendaciones, ¿verdad? Y conducir siempre con todas las debidas precauciones y verificar las condiciones siempre de los vehículos. Los motoristas, suplicarles que no corran, que utilicen no el casco en el codo, que lo utilicen donde está, ¿verdad? Que es en la cabeza para protegerse, porque es lamentable ver tantas pérdidas humanas por no utilizar un casco. Entonces, siempre conducir con toda la debida precaución. Rolando. Sí, realmente pues como recomendación pues usar la conciliación cuando tengamos un hecho de esto, un problema de tránsito, un accidente, pues usar la conciliación, no elebrestarnos cuando hay una problemática de esta, sino usar la conciliación tanto con la persona que tuvimos el problema, sino también con los policías, ¿verdad? Yo agradezco mucho a todos aquellos que siempre nos siguen en Conocimientos TV. Muchas preguntas nos hicieron llegar. Muchas que dejé ahí porque definitivamente no da tiempo para este programa, pero vamos a tratar de hacer un programa luego de esto. ¿Qué les puedo decir? Mucho de lo que ya se habló
pero igual mis recomendaciones, lamentablemente hasta me dio risa porque pues impotente de hacer algo, pero hace unos días sobre un lugar que iba transitando una vía rápida, de reojo, yo iba de piloto, no de piloto, sino de copiloto, logré ver que una persona iba distrayéndose en su teléfono jugando un videojuego. Yo digo, pasa por ser un atentado, y yo entiendo que muchas veces la pesadez del tráfico, si no quieren manejar, hay muchos servicios ahorita que te pueden llevar de punto A al punto B y simplemente ahórrate te va a salir muchísimo más caro un hecho de tránsito que pagar un servicio de traslado. Entonces, esas son de las recomendaciones también que damos acá. Y por demás decirles, un bien material se recupera con una parte económica, pero una vida humana es irreparable. Y ya lo dijo el licenciado, incluso la ley lo estipula, los que van a salir mal lastimados son los que obviamente van a estar menos protegidos. Entonces, por conclusión y por lógica, podemos deducir que los que van desprotegidos o van en dos ruedas se van a llevar la peor parte, y eso es lo que estamos tratando de hacer conciencia y como comunicadores poder transmitir este mensaje para todos aquellos que pues, están bajo esa circunstancia, usar este medio de transporte, pues que se cuiden lo más posible. Todos estamos expuestos a un riesgo, pero el factor de lesión mayor va contra ellos. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo en Conocimientos TV. Hasta la próxima.